Hermanitos, qué gusto verles nuevamente. Bienvenidos sean todos a una sesión más en este estudio bíblico y que estamos viendo de forma panorámica cada libro de la Biblia. Y estamos ya en la sección del Nuevo Testamento. Y como leyó nuestro hermanito Onésimo, hoy vamos a estudiar la carta de Pablo a Tito. Así que mantengan sus Biblias abiertas en esta carta, porque vamos a estudiarla poco a poco algunas partes importantes. Y que recordemos que esta forma de estudio es para que tú te puedas llevar esto y cada vez que estudies esta carta, recuerdes estos aspectos generales que vamos a ver para que sea de bendición para tu vida. Entonces vamos a empezar pidiéndole a Dios que bendiga este tiempo de estudio y le voy a pedir a mi hermanito Carlos que si puede dirigirnos en una oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar reunidos aquí, Señor, en tu casa. Usa tu santa palabra, Señor, y ayúdanos a crecer en la sana doctrina, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanitos, pues, entonces, estamos en una carta importante, interesante, Tito. Estamos en una sección de cartas que se denominan las cartas pastorales. ¿Cuáles son esas cartas pastorales? Timoteo y Tito. Cartas que escribió Pablo, lo vamos a ver más adelante, pero que en algún momento yo, en mi desarrollo como cristiano, en una iglesia pentecostal donde crecí, Dios me salvó y me formó, de alguna forma yo pensaba que las cartas pastorales eran para ¿quiénes? Para los pastores, ¿no? Son como cosas más específicas para ellos. Así que me hice la siguiente pregunta en la siguiente diapositiva, Dieguito. ¿Será importante, hermanos, para nosotros, para ti, como ama de casa, como estudiante, estudiar esta carta que fue dirigida para un pastor? ¿Será importante para nuestras vidas? ¿No es más importante que la estudien los que son pastores y que ellos se preparen para estudiarla? ¿Qué podemos decir de eso, hermanos? ¿Qué piensan de eso? ¿Quién, hermanito Aurelio? Tenemos que estudiarla todos porque nos ayuda a comprender más el trabajo del pastor y saber el pastor qué deberes tiene y el comportamiento del pastor. Ok. Y sirve también para nuestra vida y nuestro comportamiento. Así es, sin duda. ¿Alguna hermanita? Porque hablan como los hombres, ¿no? Pero hermanitas, ¿hayan Gloria? Ok, sin duda es importante, hermanos. David. Pues yo pienso que como lo revisamos en las cartas pastorales anteriores, cuando Pablo decía toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, pues evidentemente estas cartas nos pueden ser muy útiles para poder lo que el Señor necesite decirnos acerca del trabajo pastoral y lo que eso puede traer beneficio a nuestras vidas. Perfecto, hermanita. Aparte de todo lo que han comentado los hermanos, al ser una carta escrita dirigida para un pastor, creo que Pablo quiere que, en este caso, Tito, pueda reconocer todo lo que engloba el trabajo de la iglesia, ¿no? Y que entonces ahí participan tanto las mujeres como los jóvenes, como los varones, y entonces realmente es importante estudiar esta carta porque también puede hablar de todas esas áreas, ¿no? Tanto de las mujeres, varones, jóvenes, que pudieran ayudar a que esta labor del pastor sea unánime, ¿no? Todos en el mismo sentido, todos en el mismo pensamiento. Muy bien, hermanitos. Entonces aquí tenemos algunas ideas importantes. Esta carta no es solamente para los pastores. Tiene un valor importante para nosotros. Al final del día, ¿qué es un pastor sino un siervo de Dios? Entonces fíjense lo que yo concluyo siempre en ese tipo de cartas, después de mi proceso en la diapositiva que sigue, que aquello que es importante para un ministro es importante para todos los ministros, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que todos somos ministros. Así que lo que es importante para un pastor
es importante para cualquier discípulo, porque todos somos siervos del Señor. Y de algo que está ahí en la carta de Tito, va a servirte para ti como esposa, porque tú eres sierva del Señor. Como pastor, como estudiante, todos los cristianos son ministros de Dios. Así que lo que es importante y necesario para un ministro, es importante para cualquier tipo de ministro de Dios. ¿Ok? Por eso es que es importante, hermanos, estudiar estas cartas, aparte de lo que ustedes acaban de decir. Bien, entonces hoy vamos a ver una pequeña introducción a toda esta carta. ¿Listos? Arranquemos con la siguiente diapositiva, que son 4 temas que están ahí pegados, para que ustedes los vayan anotando y los poniendo en sus Biblias. Si no tienen anotaciones, ahí las puedan poner. Hablando de género literario, obviamente, como ya lo hemos dicho, este es un género literario de una carta. Y podemos fácilmente bosquejar la estructura de una carta. Tenemos el saludo inicial, tenemos el cuerpo del mensaje, y al final tenemos las instrucciones y despedida del autor. Así que no está complicado esa parte. Ya hemos entendido a través de las demás sesiones el género literario de esta carta. Por lo tanto, hermanos, no podemos leer esta carta con versículos aislados, sino entendiendo que este versículo compone toda una misma idea de toda la carta. ¿Ok? Siguiente tema que está ahí en la pantalla, acerca del autor. En Tito 1:1, no vayas ahí, los leo. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Quién escribió la carta? En el consenso, la historia de la iglesia y la evidencia interna nos muestra que sin duda fue Pablo. En la fecha puse este aproximado, porque todas son aproximadas, del 62 y 64, ahí para que lo notes en tu Biblia, 62 y 64. Algunos estudiosos dicen que la carta de Tito fue escrita más o menos en el tiempo y en el periodo en que Pablo escribió su primera carta a Timoteo. Lo comentan porque en la carta de Timoteo y la carta de Tito tienen algunos paralelismos, hablan de temas muy similares, y la carta de Timoteo y la de Tito, la primera carta de Timoteo, fue escrita aproximadamente también en estas fechas. Así que podemos datar la carta en estas fechas. El destinatario. Y aquí vamos a empezar con las partes interesantes. ¿A quién está dirigida la carta? A Tito, obviamente. La misma carta lo dice. Fíjense en sus Biblias, en Tito capítulo 1, versículo 4. Y precisamente ahí nos dice de forma textual a quién está dirigida la carta. Dice el texto: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Hasta ahí no tenemos problemas, ¿verdad, hermanos? Tito. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de este destinatario, de Tito. ¿Quién era Tito? Algunas cosas que necesitamos recordar acerca de Tito. Siguiente diapositiva. El nombre de Tito aparece al menos 13 veces en el Nuevo Testamento. 13 veces. 2 veces en Gálatas, 9 veces en 2 de Corintios, y va a ser importante para nuestro estudio del día de hoy recordar esas 9 veces. 1 vez en Tito y 1 vez en 2 de Timoteo. Tito, un discípulo de Jesús que tiene una relevancia importante en el Nuevo Testamento. ¿Qué más sabemos acerca de Tito? Siguiente diapositiva. Acompáñenme en ese texto a leerlo para recordar un poquito más acerca de Tito. ¿Qué dice el texto ahí en pantalla? El Gálatas 2:3. Este texto nos ayuda a recordar que Tito era ¿cómo se puede decir? De nacionalidad gentil, griega. No era judío. Y eso es muy importante, hermanos, porque entonces, en el solo hecho de esto, podemos recordar que el Evangelio ya no alcanza solamente a judíos, sino a gentiles. Y ahora un gentil le está hablando a judíos de la verdad de Dios. El Evangelio ha roto toda clase de división étnica y vemos ahora a un pastor, a un siervo de Dios, gentil, parte de los frutos de los gentiles, siendo un líder en la iglesia primitiva. Era griego. ¿Qué más sabemos de Tito? Siguiente diapositiva. Podemos decir de Tito que fue convertido en el ministerio de Pablo. Pablo le llama un verdadero hijo en la fe, al igual que Timoteo y Tito
es muy posible que hayan sido frutos de la labor y el trabajo evangelístico de Pablo en su obra misionera. ¿Ok? ¿Qué más sabemos de Tito? Tito, en la siguiente diapositiva, acompañó a Pablo a Jerusalén en el tiempo del concilio apostólico. Recordemos que uno de los primeros dificultades que enfrentó la iglesia primitiva fue los judaizantes, que ellos querían decir, sí, Cristo es importante, pero necesitas también circuncidarte, necesitas también guardar ciertas fiestas, ciertos rituales. Trataban de llamar a las personas nuevamente al judaísmo mezclado con cristianismo, y Pablo va a defender vehemente todo esto, y vemos en estos dos pasajes a Tito como una persona importante o participante de este concilio apostólico. Acompáñenme a ese texto. Vamos a ver Gálatas 2, 1 al 3. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 3. Solamente para recordar. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí tenemos la influencia que tuvo los judíos, porque aún Tito fue obligado a circuncidarse. Tito estaba siendo obligado a circuncidarse, pero él no se circuncidó, ¿verdad? El texto nos comenta. Pero vean el impacto que tenía los judaizantes. Y Tito fue nombrado aquí como parte de los que querían imponerle el judaísmo a Tito, que era totalmente griego. Solamente estamos viendo aspectos, hermanos, de Tito, para que tengamos un panorama acerca de este personaje. ¿Qué más sabemos de Tito? Siguiente diapositiva. Obviamente, al Tito ser un fruto del ministerio de Pablo, él seguramente acompañó a Pablo en sus labores misioneras. Tanto en el segundo como en el tercer viaje misionero, seguramente Tito estaba con él constantemente, aprendiendo, sirviendo, escuchando. Vean todo lo que sabemos de Tito. Otra cosa más que sabemos de Tito. Punto número 6. Tito también era un compañero de confianza para Pablo. ¿Por qué podemos decir esto? Tito se enfrentó, antes de la carta de que le escribió Pablo a Tito, a problemas difíciles en una iglesia en particular. ¿Se acuerdan la iglesia, una de las cartas donde más se menciona la palabra Tito? ¿Cuál era? Segunda de Corintios. ¿Y qué podemos decirle a la iglesia de Corintios? La iglesia de Corintios era la iglesia, al menos en el testimonio bíblico, una de las más complejas y complicadas. Y Tito fue un compañero de confianza de Pablo, de tal forma de que él fue uno de los que Dios usó para poder restaurar la vida espiritual de la iglesia de Corintio. Eso es algo interesante, hermanos, porque Tito ya se había enfrentado a problemas muy difíciles. Vamos a ver algunos pasajes de este caso. Miren con ustedes, acompáñenme ahí a 2 de Corintios 7, 6 al 7. 2 de Corintios capítulo 7, versículos 6 al 7. Y vean lo que se dice de Tito. El que lo tenga lo puede leer, hermanitos. 2 de Corintios 7, 6 al 7. Eso solamente es alguno de los pasajes que se menciona a Tito, y se lo menciona como su labor dentro de la iglesia de Corintio, hermanos. Algo muy importante. Una persona que Dios usó y de confianza de Pablo para poder ser comisionado a resolver o ayudar o apoyar a las problemáticas que pasaban en la iglesia de Corinto. Fíjense todo lo que podemos decir de Tito. ¿Qué más podemos decir de Tito? Siguiente diapositiva. Bueno, pues Tito fue uno de los que representó a Pablo en las iglesias, la iglesia que estaba en la isla de Creta. En nuestro texto en Tito dice
por esta causa te dejé yo en Creta. Por alguna razón Pablo no pudo continuar con su labor apostólica, misionera en Creta, en la isla de Creta, y Pablo confió en Tito para poderle encargar la labor de continuar con aquellas cosas que todavía no había terminado o continuado Pablo. Representó. Penúltima cosa que sabemos de Tito. Tito, en la segunda carta de Timoteo, la última carta de Pablo, nos dice que Tito fue enviado a Dalmacia. Parece ser que Tito terminó parte de la labor en Creta y después fue comisionado a ir a Dalmacia con otra labor. Y eso es lo que nos dice segunda de Timoteo 4:10. Tito fue a Dalmacia, o Tito está en Dalmacia. Última cosa que podemos decir de Tito. Según la tradición, hermanos, después de hacer su labor en Dalmacia, Tito regresó a Creta. Es posible que Tito fuera de nacionalidad cretense, algunos sugieren, y Tito regresó nuevamente a Creta, donde ahí murió tranquilamente, sirviendo a Dios como pastor, como obispo, en la isla de Creta. ¿Ok? Preguntas, hermanos, dudas hasta aquí. ¿Cómo ven este tema, este personaje de Tito? Es muy importante, es muy importante la vida de Tito y nos enseña muchísimas cosas, hermanos. Muchísimas cosas. Así entonces, tenemos a este hombre llamado Tito, que ya había experimentado una clase de servicio en la iglesia en Corintio, que había participado en la labor misionera de Pablo, que había sido enfrentado a circuncidarse, pero que Dios lo guardó y continuó en su labor, y que ahora está en la isla de Creta para una labor también importante, como cualquier ministro de Dios. Ahora, veamos el siguiente aspecto. Tito fue dejado en la isla de Creta. ¿Dónde está la isla de Creta? Ustedes saben que yo no soy muy bueno para los mapas. Mi hermano que era bueno para los mapas no está aquí, pero aquí está el mapa, hermanos. Ahí está la isla de Creta. Ahí tenemos algunas ciudades que conocemos como Corintio, Éfeso, Laodicea, Filipo, Tesalónica, y ahí está la isla de Creta, en el mar Mediterráneo. Quiero que mostrarles la siguiente diapositiva de cómo luce actualmente Creta. ¿Cómo se ve, hermanos? ¿A quién le gustaría estar de vacaciones en Creta? Si ustedes pueden buscarlo en internet y en Google Maps y ver que tiene paisajes hermosísimos, hermanos, muy bonito, se ve muy bonito. Yo cuando lo vi se veía muy hermoso. Esta es la isla de Creta, hermanos, actualmente. Entonces, vamos a mirar un poquito acerca de cómo era la isla de Creta, porque si Pablo dejó a Tito en Creta, nos interesa también saber el contexto cultural de la isla de Creta, cómo eran los habitantes de Creta. En la isla de Creta entonces ya había una mixtura de creyentes. Había judíos en la isla de Creta que habían creído en Cristo Jesús, habían gentiles en la isla de Creta, cretenses, que habían creído en Cristo Jesús, y estaban los cretenses. ¿Cómo eran los cretenses? ¿Alguien sabe un poquito de los cretenses? Porque es muy interesante, ¿sí, hermanita? Tenían problemas eran glotones, andaban de otros. Uh-huh. En el capítulo 1, siempre mentirosos, malas veces, glotones y ciudadanos. Exactamente. Ahorita vamos a ver este punto, para que vean lo importante de la cultura y podamos hacer un contraste de la cultura con lo que menciona la carta. Siguiente diapositiva, Dieguito. Los corintios eran famosos por ser inmorales en el sentido sexual, ¿verdad? Ustedes lo saben, yo lo sé, lo hemos escuchado. Eran personas consideradas como fornicarios, aberrantes en cuanto a todo tipo de hábito sexual, los corintios, pero los cretenses eran reconocidos y su fama era la mentira, la absoluta mentira. Eran infiables, mentirosos, no eran dignos de confianza. En aquel entonces, como dice la diapositiva, se decía que había las 3 Cs, como lo peor de lo peor: cretenses, cilicios y capadocios. Ese era lo peor de lo peor.
Ser un cretense ya te catalogaba a la gente como lo peor de lo peor, hermanos. ¿Por qué? Porque eran precisamente eso, lo que decía nuestra hermana: infiables, mentirosos, embusteros, engañaban. Pero no solamente lo hacían de vez en cuando, sino era la forma en cómo ellos vivían día a día. De tal forma que por eso les dice que eran lo peor de lo peor. No se puede confiar en ellos. Siempre vas a salir defraudado, siempre vas a salir engañado. Miren lo que dice uno de los historiadores de aquel entonces acerca de Creta. Siguiente diapositiva. Acerca de los cretenses. A ver si lo pueden ver ahí, pero si no se los leo. Los cretenses, lo habla Polibio, historiador griego, a causa de su avaricia innata, viven en perpetuo estado de peleas privadas, contiendas públicas, conflictos civiles, y no sería fácil encontrar en ninguna otra parte personajes más tramposos y falsos que los de Creta. Apreciaban tanto el dinero que su posición se considera no solo necesaria, sino altamente acreditada. Y de hecho, la avaricia y la codicia son tan naturales del suelo de Creta que son el único pueblo del mundo entre los que es sin tacha cualquier forma de hacer dinero. Lo que está diciendo este historiador es de que ellos tenían esta forma de vivir. Su estilo de vida era de engañar con el propósito de obtener ganancias. Es decir, ellos tenían codicia. Quiero obtener aquella tierra, quiero obtener aquel dinero, quiero obtener aquella mujer. Y hacían cualquier cosa, incluso mentir, incluso defraudar, para poder obtener aquello que ellos querían. Y lo veían como una virtud. ¡Wow! ¡Qué bueno que obtuvieses ese terreno! No importa que lo que hayas hecho, les mentiste y todo eso, pero para los cretenses era una virtud, la mentira, el engaño, la extorsión, defraudar a las personas. Hermanos, si hubiera una ciudad con estas características, ¿te gustaría fiarte de estas personas? Era una situación totalmente difícil, y así eran todos los cretenses, hermanos, todos. Incluso algunos comentaristas sugieren en la siguiente diapositiva que se llegaron a usar vocablos griegos para hablar de los cretenses. Por ejemplo, se decía de la palabra cretismo para hablar de mentira. Se decía la palabra cretenciar para usarla como un verbo de decir de alguien que dice mentiras. Ese me está cretenciando. A esa magnitud, hermanos, eran los ciudadanos de Creta. Pero lo maravilloso es de que en medio de toda esa mentira llegó la verdad de Dios y trastornó aquella ciudad. Y ante estas circunstancias es la que se va a enfrentar Tito. ¿Ven lo difícil de lo que se enfrentaba Tito y la iglesia de aquel entonces? Vamos entonces a mirar algunos aspectos que tienen que ver con el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de Pablo escribirle esta carta a Tito? Quiero mencionar algunos de ellos. ¿Me puedes leer lo que dice ahí, hermanita Mari? Pablo escribió esta carta a Tito animándole para la obra que le había encomendado y le dio instrucciones útiles para dar respuesta a los desafíos que se enfrentarían en la isla de Creta. Obviamente, por el carácter de la zona en la que estaba, Pablo va a animar y estimular a Tito. Va a darle instrucciones prudentes y con dirección para que Tito poder llevar a cabo el ministerio en la isla de Creta. Pablo está diciéndole todo esto. De hecho, como lo leemos en Tito capítulo 1, versículo 5, en Tito 1:5 nos dice: para esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que todavía faltaba por hacer. Una de estas cosas, como lo veremos más adelante, es la falta de ministros adecuados para la labor de enseñar la verdad de Dios. El propósito de la carta. Parte de la tesis central en la siguiente diapositiva, Diego. La tesis central de Pablo en esta carta es que Tito se dé cuenta y cada lector se dé cuenta que la doctrina sana debe ser acompañada por una práctica sana. Doctrina sana, práctica sana. Siempre eso vamos a ver en todas las cartas. Es importante la doctrina,
Sí, hermanos. Pero Tito va a haber un énfasis mucho, bien marcado, acerca de que eso va acompañado con una práctica sana. No importa si tú crees en Dios, porque también los demonios creen en Dios, sino es, muéstramelo a través de tus obras. Por lo tanto, eso nos conduce al tema. ¿Cuál es el tema de la carta de Tito? El tema de la carta de Tito, al menos yo estoy señalando este aspecto, es una vida que ha recibido la gracia de Dios, puede y debe vivir en el Espíritu, esto es, ocupándose de buenas obras. Una vida que ha recibido la gracia de Dios, va a andar en esa gracia de Dios, ocupándose en esas buenas obras. Pablo le da instrucciones a Tito para la promoción del espíritu de santificación. ¿Ok? Ese es el tema general de la carta. ¿Preguntas hasta ahí, hermanos? ¿Todo vamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo quieran abonar? ¿Bien? En nuestro grupo pequeño en la oración estamos estudiando esta carta, entonces esto ya lo saben algunos, ¿no? One. Y Frank también por allá. Bueno, vamos a empezar con la estructura de la carta. 3 capítulos tiene la carta y en esos 3 capítulos he dividido esta estructura. Si el tema ha sido que Pablo va a dar instrucciones para la promoción del espíritu de santificación, el capítulo 1 va a hablar de esa promoción del espíritu de santificación, pero en la vida congregacional, en la iglesia. ¿Cómo promovemos ese espíritu de santificación? Vamos a ver algunos pasajes. El inciso A de esta estructura inicia con los saludos. Acompáñame al saludo. Tito capítulo 1, versículo 1. Y que lo tenga lo puede leer. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Subrayen en su mente, nota mental, piedad. ¿Qué es la piedad, hermanos? ¿De qué está hablando aquí Pablo cuando habla de la piedad? ¿Alguien puede decirnos algo acerca de la piedad? ¿Qué es la piedad? Como tipo misericordia, ¿no? Ok. Misericordia, ¿algo más que quieran decir? Piedad, compasión, misericordia, ok. ¿Alguien más? Una vida de devoción. Una vida de devoción con misericordia, con compasión, ok. ¿Algo más? Piedad. Lo vamos a ver, hermanos. ¿Alguien tiene de casualidad la Biblia Nueva Versión Internacional o la NTV? ¿Alguien la tiene? ¿Puede dar lectura en cualquiera de esas dos? La NBI, ¿alguien busca en la NBI, la Nueva Versión Internacional? Y alguien otro busque en la NTV, por favor, para ver lo que dicen estas traducciones dinámicas. 1:1. NTV, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Fíjense que ahí la palabra piedad, la NTV lo pone mucho más claro. Una vida dedicada a Dios. ¿Y la NBI cómo lo pone? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. La verdadera religión. La palabra con R. Eso está prohibido en el cristianismo, ¿no? Fíjense que Pablo en estas versiones, piedad, religión y una vida dedicada a Dios son sinónimos. Hermanos, ¿el cristianismo habla de una religión? ¿Qué dicen ustedes? Totalmente, hermanos. Fíjense que el pasaje se puede traducir así. Porque la verdadera religión solamente es producida a través de una verdadera relación con Dios. Una relación con Dios te conduce a una verdadera religión. Religión entendiéndolo como lo entendemos aquí. Una vida dedicada a Dios. La piedad entonces es esta vida dedicada a Dios. Es esta verdadera religión a la que todos los cristianos son llamados a vivir su vida delante de Dios. Esta religión no nos salva, como lo vamos a ver en la carta, sino es una evidencia de esta relación que tenemos en Dios.
Entonces la palabra religión, hermanos, no es una palabra prohibida. Entendida correctamente, es una palabra muy indicada para todo esto. Pero quiero entonces que subrayen en su mente eso. El versículo 1 empieza hablando acerca de que Pablo les ha entregado el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, una vida dedicada a Dios, obras, una vida religiosa, una vida que obra para Dios. Ese es nuestro primer inciso A. Estoy mencionando solamente algunos aspectos, hermanos. Vayan conmigo al inciso B, que vamos a ir solamente a leer el versículo 1.5. Tito 1.5. Después de hablarnos en este saludo, Pablo va a hablar acerca de nombrar ancianos adecuados. Tito 1.5. ¿Qué nos dice? Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Parte de la promoción del espíritu de santificación para Pablo, en este caso, en este momento, era de poner maestros adecuados, idóneos para la labor de predicar la verdad, guardar la verdad, vivir la verdad, emular la verdad. Y Pablo va entonces a dar requisitos de estos ancianos, pastores, maestros adecuados para esta tarea y esta labor, hermanos. El inciso número C, Pablo va a hablar acerca de cuál es la razón de nombrar ancianos adecuados. Y Tito 1.10 nos dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tito 1.10. Por eso es que tienen que nombrar pastores adecuados, porque ya hay muchos falsos maestros. Y están distorsionando la verdad. Y están trastornando casas enteras, enseñando cosas que son incorrectas, tanto con lo que dicen como con lo que hacen. Por eso es que Pablo dice, en la congregación promovemos el espíritu de santificación a través de poner personas adecuadas, idóneas para el ministerio. Acompáñenme en esta misma sección del inciso C a un pasaje. Tito 1.16. Tito, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué nos dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se dan cuenta que el tema de las obras lo está jalando Pablo por, al menos en el versículo 1, en este versículo 16, en este caso está haciendo un contraste de que ellos están diciendo que conocen a Dios, pero que sus obras niegan el hecho de conocer a Dios. Las obras son importantes, hermanos, en la salud espiritual. Ok, ese fue el capítulo 1. Capítulo 2, en la estructura. No solamente promovemos el espíritu de santificación en la iglesia, sino también en la vida familiar e individual. La conducta del creyente, como inciso A, debe adornar la doctrina de Dios. Vayan a su Biblia, Tito 2, 1 al 10, no lo vamos a leer todo, pero quiero que me acompañen con su vista. Tito 2, 1 al 10, para que vean este punto de esta estructura. Versículo 2, habla a los ancianos y les habla acerca de cómo debe ser su conducta. Versículo 3, habla de las ancianas y cómo debe ser su conducta. Versículo 4, habla de las mujeres jóvenes y cómo debe ser su conducta. Versículo 6, habla de los jóvenes y cómo debe ser su conducta. Versículo 9, habla de los siervos y cómo debe de ser su conducta. ¿Se dan cuenta? La conducta del creyente debe de adornar la doctrina de Dios. Noten ustedes el último pasaje, el versículo 10. Dice el texto, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En este capítulo 2, Pablo está promoviendo el espíritu de santificación al decirle a cada miembro de la familia, tu comportamiento debe de ser de esta manera, porque de esta manera tú estás evidenciando que tú has recibido de la gracia de Dios y tú haces más accesible, le das más realce al valor que ya tiene de por sí el Evangelio y Cristo Jesús. El inciso C
Pablo va a decir la razón por la cual deben de conducirse de esta manera. Ahorita vamos a ir ahí. Pero fíjense nuevamente en el capítulo 2, versículo 7, cómo nuevamente está ahí nuestro tema. ¿Qué nos dice Tito 2, 7? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Nuevamente nuestro tema ahí, ¿se dan cuenta? Buenas obras, buenas obras. Bien, la razón para hacer estas buenas obras es lo que Pablo menciona en el capítulo 2, versículo 11 al 15. Fíjense ustedes con sus ojos, lo voy a leer para ustedes. ¿Lo tienen? Tito 2, 11 al 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Para que me acompañen. Dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si tú lees el versículo anterior que decíamos de adornar la doctrina, aquí está la razón por qué debemos hacer eso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándoos, versículo 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? Buenas obras. ¿Se dan cuenta? Pablo, a diferencia de los legalistas, que solamente te dicen, tienen que hacer esto, tienen que comportarse así, tienen que vivir así, y tienen que hablar así, y tienen que caminar así. Pablo dice, tienen que hacer eso por una sola razón. ¿Por cuál? Por lo que Pablo dice aquí, ustedes han recibido la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente, hermanos, decir a los demás, haz esto, sin considerar antes la razón por la cual tienen que hacerlo. Siempre tenemos que reflexionar en eso. Yo voy a hablarle correctamente a mi esposo, a mi esposa, no porque tengo que hacerlo solamente, sino porque he recibido de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Capítulo 3, para terminar la parte de la estructura. En la congregación, en la vida familiar y por último, en la vida social, esto es, la vida pública. Y la primera cosa que Pablo menciona en la vida pública es el obedecer a las autoridades. Nuevamente, ahí sigan en Tito. Tito 3, 1, ¿qué nos dice Tito 3, 1? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se repite el tema constantemente acerca de las buenas obras? Que estén dispuestos a toda buena obra. Y en este caso hablando en el contexto de las autoridades de aquel entonces. ¿Y cómo eran las autoridades de la isla de Creta? ¿Cómo eran? Como lo que vimos al principio. ¿Cómo eran? Mentirosos, engañosos, faltos de confianza. Y Pablo dice, ustedes tienen que adornar la doctrina de Dios, dando su comportamiento a las autoridades al someterse de formas adecuadas a ellos y estar dispuestos en toda buena obra para servirles incluso a ellos. Entonces, hermanos, vemos que todo esto se está nuevamente repitiendo acerca de este espíritu de promoción a la santificación. Capítulo 3, versículo 8. ¿Qué nos dice Fran? ¿Por ahí sí lo tienes? Tito 3, 8. La palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos y útiles a los hombres. Nuevamente, ¿qué? Buenas obras. Ocuparse en buenas obras. Pablo entonces está hablando acerca de esta vida social, esta vida delante de las autoridades, que tenemos que obedecerlos y preocuparnos y ocuparnos en hacer buenas obras, de hacer siempre el bien. Si te mienten, tú no mientas. Si te defraudan, tú no defraudes, sino que tu vida debe ser diferente. La carta de Pablo a Tito es un llamado a todo cristiano a vivir una vida diferente a través de nuestras buenas obras delante de Dios y delante de los hombres. Inciso C, en este punto de esta estructura, Pablo va a decir que tiene que evitar estas conversaciones necias que no son provechosas y que no conducen a la edificación. Y por último, Pablo termina con palabras finales
y despedidas en nuestro inciso C. Y fíjense cómo termina la carta. Tito 3, versículo 13 al 14. Le voy a pedir a algún otro hermano que no haya leído, si lo puede leer, por favor. Tito 3, 13 al 14. Y a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Se dan cuenta nuevamente? Ocuparse en buenas obras. Pablo empezó diciendo acerca de la piedad, de que el verdadero conocimiento es el verdadero conocimiento que conduce a la piedad, y Pablo termina hablando de que todos los nuestros, todos los creyentes, todos los siervos de Dios deben ocuparse en buenas obras. Hermanos, algo nos está hablando Dios con esta carta, ¿no creen? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo estás viviendo tu matrimonio con estas buenas obras? ¿Cómo estás viviendo tu trabajo conforme a esta carta? ¿Cómo estás viviendo tu relación matrimonial como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante? ¿Cómo es? ¿Tus obras están hablando de la gracia que has recibido en Dios? Pablo nos está mostrando con toda esta carta a través del Espíritu Santo de que es importante vivir de esta manera, si es que hemos recibido la gracia de Dios. Muy bien, preguntas hermanos con la estructura, porque vamos a pasar a los temas teológicos. ¿Comentarios? ¿Bien? Muy bien, temas teológicos hermanos. Empezamos con la teología propia. La teología propia tiene que ver con entender, comprender un poco más acerca del carácter de Dios, la gloria de Dios, lo que Él es y lo que Él hace, propiamente del ser de Dios. Y solamente estoy mencionando algunas cosas aquí, hermanos, porque me gustaría que ustedes, cuando lean esta carta, se empiecen a preguntar: ¿cómo este pasaje me habla acerca de Dios? ¿Qué me dice este pasaje acerca de Dios? Y poder ustedes hacer su propia lista. Yo nada más voy a usar 4 versículos, y los primeros 4 versículos, pero toda la Biblia está cargada de todos estos temas teológicos. Por ejemplo, vayan a su Biblia, acompáñenme con sus ojos, ahí sigan en Tito. Dios se presenta como un Dios veraz. ¿Cómo era la isla de Creta? Mentirosa. ¿Y cómo se presenta Dios en esta carta? Como un Dios verdadero. Vean el contraste que Pablo está haciéndole y recordándole a Tito. Mientras tú no puedes tener confianza en nadie, tú sí puedes tener una confianza segura en Dios. Tito 1:2. ¿Qué nos dice? Tito 1:2. Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Dios como un Dios veraz, hermanos. Si los demás habían sido defraudados por los de Creta, el cristiano podía tener una confianza segura de que Dios, ¿qué? No le iba a mentir. Que sus promesas son seguras, fieles, verdaderas. Él prometió que iba a venir un descendiente de la mujer de Eva a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Y se cumplió? ¿Y cuánto tiempo pasó? Pero tú y yo nos desesperamos cuando pasa un día, cuando no vemos que Dios cumple sus promesas. Esperemos en Dios, hermanos, y dejémosle el trabajo a Dios. Sea aquí en la tierra o en el cielo, Dios cumplirá su promesa. Con mi papá, por ejemplo, ahorita está enfermo. Es una enfermedad que los doctores dicen que no se va a quitar. Y nosotros seguimos orando por la sanidad de mi papá y fortaleza de mi papá. Esta oración que hacemos de que Dios sane a mi papá, ¿será respondida o será desechada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será respondida? Sin duda Dios le responderá. ¿Por qué? Porque llegará el día cuando mi papá esté delante de Dios, sin cárcel en sus riñones, completo a Dios, sano absolutamente. Dios va a cumplir sus promesas, hermanos, en nosotros, sea aquí en esta vida o sea eternamente con Él. Sus promesas que están de acuerdo a su voluntad. Dios es veraz. Dios se presenta como un Dios salvador. Tito 1:3.
Lo leo para ustedes. Y dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, para que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios es un Salvador verdadero, un Salvador que cumple. Tito 1:4, Dios es proveedor de gracia y paz. Dice Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, ¿de quién? De Dios. Dios es proveedor de todo bien que goza el cristiano, todo bien. Aquí estoy señalando solamente gracia, misericordia y paz. Dios es proveedor de todo eso. Tito 1:4, Dios es Padre de Jesús y nuestro. Dice, gracia y misericordia y paz de Dios Padre, Padre de Jesucristo. Pero Jesucristo es nuestro hermano, y nosotros somos hermanos de Jesucristo, y tenemos a Dios como Padre. Entonces, solamente vean esto, hermanos, que ustedes pueden ir pasaje por pasaje, meditando y escudriñando qué es lo que nos dice acerca de Dios, y será muy bueno para ustedes, hermanos, muy nutritivo. Teología propia. Avancemos a la cristología. No voy a hablar todos los aspectos cristológicos que pudiera mencionar, hermanos, pero quiero presentarle algunos de ellos. Cristología. Se presenta a Cristo como el Redentor y Purificador. Vayan conmigo. Tito 2:14. Tito 2:14. ¿Qué nos dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo hermoso de nuestro Salvador, que Dios está preocupado por nuestra salvación, pero también por nuestra santificación. Dios es celoso de los suyos, pero también celoso de que los suyos anden en las obras de Dios. Este es Cristo Jesús, quien nos redime, quien nos purifica para que podamos nosotros andar en estas buenas obras. Siguiente punto, amartología. La amartología habla acerca de la doctrina del pecado y se presenta en cierta forma, en alguna medida, la depravación radical del ser humano. Es decir, desde la raíz, el ser humano, todo ser humano, desde la raíz de sus afectos, de su disposición, está corrompido en pecado. Miren lo que dice Tito 3:3. ¿Alguien lo puede leer? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos esclavos de concupiscencias, de nuestros deseos. Así es la condición de todo ser humano. Y Tito nos recuerda esta depravación radical desde la raíz del ser humano. Somos malos por naturaleza. No llegamos a ser malos, sino que nacemos con esta inclinación de maldad, con esta inclinación de hacernos esclavos a nuestros propios deseos. Y necesitamos de un Salvador, obviamente. Soteriología, siguiente punto. Tito 3:3-7 nos presenta un cuadro completo de la salvación, hermanos. Estaríamos horas meditando en este pasaje, hermanos. Ustedes lo pueden leer en su casa, pero es un texto que habla acerca de nuestra condición, de Dios, de la iniciativa divina. Nos habla acerca de lo que Él está haciendo en nosotros, de lo que el Espíritu Santo incluso hace en nosotros. Todo este cuadro de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Tito 3:3-7. Avancemos. Antropología. El hombre, como ya hemos presentado, en su estado natural es esclavo del pecado, ya lo hemos dicho. Esto habla acerca de la doctrina del ser humano. Pero también el hombre que ha sido redimido ahora es siervo de Dios. Ha sucedido algo ontológicamente en el ser humano que antes no tenía. El ser humano, por naturaleza, no tiene el poder, ni la capacidad, ni el deseo de abandonar el pecado. Pero en Cristo Jesús, que le ha sido dado por gracia, ahora este hombre, que es habitado por el Espíritu Santo, ha sido empoderado para que pueda dominar sus afectos y doblegarlos delante de Dios. Ha pasado algo totalmente radical. Por eso la Biblia habla de un cambio de naturaleza, un nuevo nacimiento. Somos nuevos en Cristo Jesús y el ser humano
que ha sido redimido por Dios, ahora es hecho esclavo de Dios, siervo de Dios. ¿Ok? Siguiente aspecto, la neumatología, que habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Acompáñenme a ese pasaje, Tito 3, 5. Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice este pasaje? Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como un agente que aplica esta gracia y esta misericordia, esta regeneración, esta renovación a través de la persona del Espíritu Santo. Muy bien. Siguiente aspecto, eclesiología. La carta de Tito, al igual que las pastorales, son muy ricas eclesiológicamente. Una de las cosas que puedo señalar, entre muchas, es la importancia de nombrar pastores aprobados, hermanos. Si ustedes meditan en el pasaje de Tito 1:5, se darán cuenta de que el primer tema que menciona Pablo, como aquellas cosas que tienen que remediarse y solucionarse, es el nombramiento de pastores, es el nombramiento de personas adecuadas. Porque, hermanos, si una persona incorrecta, inadecuada es colocada en este lugar, va a ser malo para sí mismo y malo para muchísimas otras personas. Por eso ese punto eclesiológico es importantísimo, hermanos. Y también nos habla de la importancia de la sana doctrina como el fundamento de una iglesia saludable. Es una de las marcas de una iglesia saludable, la sana doctrina. Último aspecto de estos aspectos teológicos, la escatología. Tito nos habla también de la escatología. Tito 2, 12 al 13, vayan a su Biblia, Tito 2, 12 al 13 nos habla de este aspecto escatológico. Se los voy a leer a ustedes. Tito 2, 12 al 13 dice: enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esta última parte de este texto habla de este momento escatológico donde Cristo va a presentarse y manifestarse plenamente. La escatología en este aspecto de Tito nos habla del regreso de Jesús, pero presentado de tal forma que es un motivo para andar sobria, justa y piadosamente. Yo sé que cuando hablamos de escatología muchas veces vamos con, es muy complicada la escatología es muy difícil de entender. Y sí, hay aspectos difíciles. Pero la mera escatología, o la escatología sencilla, entendida correctamente, nos va a llevar a una vida justa, piadosa y sobria en este mundo. La escatología es práctica, hermanos. Se practica la escatología. Es una vida que mira con esperanza hacia el futuro, con los pies en la tierra, caminando cada día. ¿Preguntas hasta ahí, hermanitos, de toda esta estructura, de esos aspectos teológicos? ¿Algo que quisieran abonar a todo lo que dijimos? Muy bien. Por último, hermanos, ¿por qué entonces estudiar la carta de Tito? Siguiente diapositiva. Hay varios temas que sí son importantes. Nos enseña acerca de una predicación fiel de la palabra. Nos habla del carácter de los pastores. Nos habla de las obligaciones morales de cada siervo de Dios. Nos habla de un énfasis de las buenas obras. Nos habla acerca de estas distracciones de cosas secundarias y nos habla de la obra salvadora de Dios. Tito es esta carta, hermanos. ¿Se dan cuenta de lo importante de leer esta carta? Miren cómo dijo Martín Lutero una expresión de la carta de Tito. Martín Lutero dijo lo siguiente: esta corta epístola es una corta epístola, pero contiene tal quinta esencia, esto significa lo más fino, esencial y más puro, de la doctrina cristiana, y está redactada de una manera tan magistral que contiene todo lo necesario para el conocimiento y la vida del cristiano. ¿Cómo debo de andar como cristiano? Lee Tito. ¿Cómo sé si estoy viviendo como un verdadero cristiano? Lee Tito. Tito es este tipo de carta que nos ayuda a recordar cómo es una vida que ha sido impactada y dominada por la gracia de Dios.
Por lo tanto, hermanos, cuando leamos la carta de Tito, tenemos que preguntarnos, lo que estoy leyendo, ¿cómo debe de afectar mi vida en mi relación con mi esposo, con mi esposa, como estudiante, como hijo, como ministro de Dios, como alguien que sirve en la iglesia o alguien que sirve allá afuera? Cada vez que leas Tito tienes que preguntarte esto: ¿cómo está mi cristianismo a la luz de Tito? Y podemos, hermanos, entonces examinarnos, como dice Pablo, a nosotros mismos para saber si estamos caminando en la verdad. La carta de Tito, hermanos, entonces es un llamado a todo cristiano a vivir una vida radical en un mundo totalmente contradictorio, engañoso, mentiroso, una vida extraordinaria, poniendo los ojos en el cielo, pero extendiendo las manos a los demás a través de sus obras, adornando la doctrina de Cristo. Esa es la carta de Tito, hermanos. Y a los del grupo de oración les puse un pequeño acróstico. Siguiente diapositiva. Fíjense, nosotros vivimos delante de Dios gracias a su obra, y sobre la base de eso debemos de vivir con Tito para su gloria. Debemos de vivir con Tito para su gloria. ¿Qué es esto? Siguiente diapositiva. Con toda intención y con toda obra. Tito. Nosotros vivimos delante de Dios gracias a su obra, y sobre la base de eso debemos de vivir con toda intención y con toda obra para su gloria. De eso habla, hermanos, a grandes rasgos, la carta de Tito. Te tendrá a ti que animar, te animo a ti para que tú leas la carta de Tito y te conduzcas que camines con Tito cada día. ¿Ok? ¿Preguntas, hermanitos? ¿Hemos terminado esta primera parte? ¿Es la introducción? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Sí? ¿Van a leer la carta de Tito? Nosotros la estamos estudiando poco a poquito. Bueno, vamos a terminar orando, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado en esta carta que tú has inspirado. Inspiraste a tu siervo Pablo, Señor, para un siervo tuyo llamado Tito, Dios. Y aquellas mismas palabras que son buenas para este siervo tuyo, Señor, son buenas para cualquier siervo de los que estamos aquí, Señor. Sea hombre, sea mujer, todos somos llamados, Señor, a un servicio para ti, Dios. Te pido que nos ayudes, Señor, en la medida que leamos esta carta, a que podamos vivir a la luz de esta carta, Señor, siendo guiados, transformados, dominados por las verdades que están escritas en esta carta, Señor, y que nuestra vida pueda ser una vida en este mundo de forma diferente, Señor, y muchas personas puedan verte a ti a través de nosotros, Dios. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, porque nos enfrentamos a momentos y situaciones difíciles que ponen a prueba nuestra fe, Señor, pero ayúdanos, Señor, y recuérdanos de la gracia que tú has dado y hemos recibido en Cristo Jesús, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo. Amén.